Bueno, es un gusto para mí estar conectado con todos ustedes. Les adelanto que estoy en la hermosa ciudad de Guatemala, aquí transmitiendo en vivo. Sin embargo, he tenido algunos problemas con la conexión de internet, por lo cual pido su paciencia si en algún momento ven que me empiezo a trabar o nos quedamos detenidos en un momento dado. Si la transmisión se desestabiliza un poco, tendría que volver a reiniciarla y después continuamos el estudio desde donde sea que nos hayamos detenido. Así que desde ya les pido disculpas por esta transmisión que va a ser un poco inestable. Pero aquí vamos. Listos, vamos al libro de los Hechos, capítulo 11. Libro de los Hechos, capítulo 11. Estamos continuando con este estudio bueno, con esta navegación que estamos haciendo a través del libro de los Hechos, muy hermosa y hemos aprendido mucho. Hay muchas historias que son buenas para compartir. En Hechos capítulo 11 vamos a encontrar la continuación de la historia, del desarrollo de la historia que estamos jalando desde el capítulo 10, en el cual el apóstol Pedro, recuerdan ustedes nuestro último estudio, había ido de visita a la casa del centurión, en donde Cornelio el centurión, en donde ambos habían tenido una visión y Dios les había dicho qué era lo que tenían que hacer, y de esa manera ellos estaban reunidos y llegó un montón de gente, amigos del centurión, y se reunieron en ese lugar y la gloria de Dios cayó, y ahí es a donde Pedro se da cuenta que el evangelio del reino de Dios estaba destinado a ser compartido con todas las personas del mundo y no solo era para los judíos. Él comprendió en ese momento de que no había acepción de personas de parte de Dios y que él debía predicar la palabra. Pues en esta escena en la cual vamos a analizar ahora, Pedro ya está regresando a Jerusalén, se está reuniendo con el resto de su equipo y ahí sucede algo. Y es interesante que ustedes y yo aprendamos de cómo el apóstol Pedro, guiado por el Espíritu Santo, logra enfrentar esa situación y logra calmar las aguas. Por eso hemos titulado este mensaje "Cómo abordar los conflictos sabiamente". Cómo abordar los conflictos sabiamente. Y esto creo yo que va a ser de mucha ayuda para todos nosotros en nuestro día a día. Hechos capítulo 11, versículos del 1 al 5. Por supuesto vamos a analizar más versículos que el 1 al 5, pero empezamos con eso como nuestro texto base. Oyeron los apóstoles y los hermanos que estaban en Judea que también los gentiles habían recibido la palabra de Dios. Y cuando Pedro subió a Jerusalén, disputaban con él los que eran de la circuncisión, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Entonces comenzó Pedro a contarles por orden lo sucedido, diciendo: estaba yo en la ciudad de Jope orando y vi en éxtasis una visión, algo semejante a un gran lienzo que descendía, que por las 4 puntas era bajado del cielo y venía hasta mí. Vamos a parar ahí un momento porque esa es una descripción de lo que ustedes y yo analizamos en el estudio anterior. Sin embargo, quiero que recuerden, solo para ir enlazando las historias, que en el capítulo anterior, capítulo 10, versículo 28, cuando Pedro está ya reunido con Cornelio y toda la gente que estaba ahí con él, él dijo unas palabras. 10:28 dice: y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que ningún hombre llame común o inmundo. Eso lo dijo él en el capítulo 10 cuando estaba reunido con Cornelio y su gente. Por eso aquí en el versículo 3, capítulo 11, versículo 3 dice, diciendo: ¿por qué has entrado en casa de hombres incircuncisos y has comido con ellos? Le están reclamando a Pedro el haber violado una de sus leyes internas, no de las leyes de Dios, de sus leyes internas. Ahí le están reclamando lo que él ya había advertido en el capítulo anterior. Él ya sabía que esto iba a pasar. Él ya sabía cuáles iban a ser las consecuencias de que se supiera de que él se había reunido con extranjeros y había compartido la palabra de Dios. Pero lo interesante de todo es ver cómo él enfrenta la crisis. Recuerden que Pedro era uno de los apóstoles, como líderes de estos 12 hombres que estaban apoyando a Jesucristo
y él siempre intentaba salir adelante, él tenía el carácter fuerte, él tenía carácter de siempre hablar y decir lo que pensaba, y de esta forma él era como uno de sus líderes principales. Entonces el hecho de que él cayera en esta violación hacía que todo el mundo temblara y llegaron a reclamarle. Hemos tenido problemas alguna vez con algunos hermanos en Cristo dentro de la iglesia, hemos tenido problemas entre ministerios, hemos tenido problemas entre otras personas por nuestra doctrina o por algún tipo de corrientes de pensamiento dentro de la iglesia. Estos conflictos también se pueden dar entre personas de otras denominaciones, pero ¿cómo nosotros podemos enfrentar esta situación? ¿Cómo podemos llegar a un buen final sin terminar peleándome con la persona? También se dan conflictos entre padres e hijos, entre compañeros de trabajo o en miembros de la misma iglesia. ¿Cómo nosotros podemos enfrentar los conflictos sabiamente? Y esto es lo que tenemos que aprender hoy. El conflicto se da entre los líderes de Jerusalén y Pedro. Y vamos a descubrir en los próximos minutos al menos 5 pasos claves que nos van a poder ayudar a solventar los conflictos sabiamente a lo largo de nuestra vida. 5 pasos. Los voy a leer los 5 ahora porque después los vamos a desarrollar, por supuesto, cada uno. Reconocer que el cristiano está en un proceso de perfeccionamiento. Tanto la persona con la que yo estoy teniendo un conflicto como yo estamos en un proceso de perfeccionamiento. Quiere decir que Dios no ha terminado con nosotros todavía y es por eso que cometemos errores. Número 2 es comprender el trasfondo de la persona con la que estoy teniendo el conflicto. Tengo que entender la persona. Eso llamamos un poco de empatía. Sé que cuando entramos en una discusión lo menos que hay es empatía. Pero debo entender que lo que está diciendo la persona es por un trasfondo que hay, una experiencia previa que hay en esa persona. Número 3 es que debo ser manso para manejar adecuadamente el conflicto. Si yo me pongo a discutir o a pelear o a ser soberbio o imprudente, las cosas se van a salir del control. Obviamente no vamos a llegar a ninguna parte. Clarificar el punto. El punto número 4 es clarificar el punto en discusión por medio de una enseñanza. Tenemos que poner todo en claro. Para empezar, como dijimos en el punto 3, es bajar la intensidad de la discusión y clarificar el punto. ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué hemos llegado a esta discusión? ¿Por qué tenemos este argumento? Y enseñémoslo, demos una enseñanza que las dos partes podamos llegar a un acuerdo a través de una enseñanza. Puede ser que la otra parte tenga la razón y puede ser que yo esté equivocado. Claro que sí, generalmente estamos equivocados. El punto número 5 es que dejemos el respaldo de Dios confirme la posición correcta. Dejemos que Dios tome el control, pero a veces estamos tan en discusión o las cosas se han salido del control que queremos nosotros defender nuestra posición ya por un tema de ego y no porque sea verdaderamente lo correcto. Vamos a ver estos 5 casos y empecemos con el primero. Reconocer que el cristiano está en un proceso de perfeccionamiento. Debo entenderme a mí y debo entender a la persona con la que estoy teniendo la discusión de que ambos estamos en un proceso regenerativo de parte de Dios. Pero cuando esto sucede y cuando entramos en un conflicto, hay de alguna de las dos partes un poco de decepción por haber entrado en este conflicto o por la circunstancia que sucedió. ¿Qué nos llevó a esto? A veces la persona se siente tan decepcionada, o una de las partes, que ya no quiere hablar del tema y cierra las puertas a la solución. No, esto ya no me va a volver a pasar, yo ya no confío en ti, yo ya no quiero ver esto, yo sabía que esto iba a suceder en algún punto y yo ya no quiero arreglar esta situación. Y es porque hay un tema de decepción en el corazón. Pero hay una expectativa dañina, porque la fe a veces está mal ubicada y creemos que porque tenemos la fe en Dios y somos cristianos y trabajamos entre cristianos, las cosas siempre van a estar bien y nadie va a cometer ningún error ni nadie va a hacer algo que me pueda afectar. Ese es un grave error. Nosotros seguimos viviendo en un mundo que comete errores. Aunque seamos cristianos, seguimos yendo a la iglesia personas imperfectas que cometemos errores y es necesario entenderlo. Entonces, aunque mi fe está cimentada en Jesucristo, que es perfecto,
y su palabra es perfecta, yo debo entender que nosotros, los seguidores de Cristo, no lo somos y vamos a cometer errores, y que eso no me deprima, que eso no me defraude. Nunca nos engañan, nos engañamos a nosotros mismos. Es una frase de Johann Wolfgang von Goethe, que decía que a veces nosotros mismos nos engañamos pensando que todo va a ser perfecto y que la gente nunca va a cometer errores. Estamos equivocados. La sana expectativa debe estar únicamente ligada a Dios. Esa expectativa de que todo va a salir bien. Dios es el único perfecto. Hebreos capítulo 12, versículo 3 dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Tenemos que poner nuestra expectativa únicamente en Dios. ¿Por qué? Porque dice esta porción que nuestro ánimo se va a cansar y se va a desmayar. La necesidad de comprender las etapas de la santificación con la persona con la que estoy hablando también es importante. Debo saber, la persona con la que estoy discutiendo, y aquí quizás lo vamos a dividir en dos caminos, porque puede ser que el conflicto, el problema, la discusión o el tema que estoy hablando lo estoy haciendo en la iglesia o con una persona cristiana nacida de nuevo, o lo estoy haciendo en el mundo, en la calle, en el trabajo, en cualquier otro lugar, con personas que no lo son. Entonces necesito comprender, dijimos al principio, cuáles son sus etapas de desarrollo. Si estoy hablando con un cristiano, debo referirme a la Escritura para lograr entender cuál es su madurez espiritual. Primera de Corintios capítulo 1, versículos del 1 al 2 dice: Pablo, llamado a ser apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Sóstenes, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. Entonces vemos que aquí hay dos tipos de santificación. La primera es la posicional, si lo queremos estudiar así, y dice que somos santificados en Cristo. Posicional quiere decir que somos declarados santos a través de la fe de nuestro Señor, en nuestro Señor Jesucristo. Eso nos da una posición de santos. Pero después dice: llamados a ser santos con todos los que están en cualquier lugar que invocan el nombre de Jesús. Ahí viene una santificación que va progresivamente creciendo. Somos santos, declarados santos en un momento dado, en cierto tamaño, pero después tenemos que crecer en ese tamaño. Y a eso le llamamos a la santificación progresiva. Entonces, si yo estoy hablando con una persona, tengo que entender con quién estoy hablando. Es una persona que está en la parte posicional de la santidad nada más, es decir, recién convertido y hay poca madurez espiritual, o nada de madurez espiritual. Dijimos que estábamos en dos caminos, y puede ser que nuestro próximo camino sea, o el otro camino sea, que estoy discutiendo con una persona que para nada ha nacido de nuevo. La santificación total, queridos hermanos y amigos, la vamos a conseguir una vez estemos en la presencia de Dios, nada más. Aquí en la tierra seguimos siendo seres humanos imperfectos como todos los demás. Otra cosa que debemos analizar es esas etapas de madurez que deben haber en las personas. Si yo estoy discutiendo con alguien, debo analizar primero. Yo sé que ahorita usted está diciendo, bueno, es que cuando me han agredido, cuando entramos en una discusión, es complicado hacer todo este análisis. No hay tiempo para eso, porque de repente los ánimos se caldearon y empezamos a decirnos cosas y no me queda tiempo para analizar. Tiene razón, pero es ahí donde tenemos que hacer una pausa, cerrar la boca, empezar a ver a la otra persona, dejar que descargue lo que tenga que descargar, pero en el momento que esa persona lo está haciendo, nosotros tenemos que buscar la conexión, aunque sea de segundos, con Dios y decir: Señor, toma el control. Eso es lo único que tenemos que hacer, y de esa forma Dios nos va a dar la paciencia y la tranquilidad para empezar a pensar nuestras palabras, lo que vamos a decir verdaderamente, para que venga de parte de Dios. En estas etapas de la madurez podemos referirnos a 1 de Corintios capítulo 2 versículos del 14 al 16. Perdón. Dice la palabra de Dios: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura,
y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Es aquí donde vemos esa etapa del hombre natural en el cual apenas está en la primera parte de la santificación, solo tiene el nombre de la santificación, pero no ha desarrollado nada de ella. Y estoy tratando de decirle cosas de Dios, pero sencillamente no las entiende, porque el Espíritu de Dios no ha tenido la oportunidad de desarrollar la espiritualidad conectada con Dios en la vida de esa persona. Versículo 12, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Ese es son los extremos, el extremo más bajo de la santificación con el extremo más alto en el perfil de una madurez espiritual. Estamos ahí y queremos ir avanzando en eso, y por eso a esto le llamamos, en el análisis de la teología o de la antropología bíblica del ser humano, es el hombre natural, el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre natural es el que dijimos hace un momento y leímos en la primera parte, no conoce a Dios. Tal vez le ha oído nada más, pero no está a ese paso. El hombre carnal lo podemos encontrar en 1 Corintios capítulo 3, versículos 2 y 3, y dice, porque sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Ese es el segundo paso, la segunda característica. Dijimos hace un momento, está el natural que no quiere o no conoce muy bien de Dios, o tal vez lo ha oído. De ahí está el extremo, que es el hombre espiritual, que está totalmente desarrollado, y ahora estamos hablando del centro, el carnal. Nos podemos encontrar con cualquiera de estos. El carnal, dice, quizá me atrevería a decir que es desgraciadamente la mayoría de las personas, o la gran población de cristianos, estamos catalogados en ese centro, porque dice que tenemos algunas características. Sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andás como hombres. Si tenemos celos, contiendas y disensiones en algún punto, es porque tenemos alguna característica del hombre carnal. Y el ser humano lo que necesita es aprender y madurar en Cristo para ir cayendo en la categoría de hombre o de ser espiritual. Ahí es a donde vamos. Análisis de con quién estoy discutiendo para que yo pueda usar las mejores herramientas. La falta de conocimiento detiene la madurez espiritual y estorba las relaciones humanas saludables. Es por eso que la escasez de la exposición a la palabra de Dios me va a nublar el pensamiento. El problema de la falta de la lectura bíblica, o el problema de aceptar un montón de corrientes de pensamiento religiosas que hoy hay en internet o en cualquier otro lugar, van a hacer que la persona se vaya saliendo del camino, y va a ser más complicada la resolución de los conflictos. Pero si yo tengo los pies en la tierra y estoy entendiendo qué está pasando y con quién estoy hablando y cuál es su nivel, Dios me va a poder utilizar mejor, de una manera clara, para poder acceder a este tipo de personas y poder resolver el conflicto. Número 2, el segundo paso de los 5 que vamos a compartir acerca de cómo poder resolver el problema, comprender el trasfondo de la persona. Esto tiene mucho que ver, como decía hace un momento, la empatía. Tengo que saber con quién estoy hablando, y esto parte del hecho, hasta el lenguaje que voy a utilizar, parte del hecho de las ilustraciones que puedo poner, la manera en la que voy a explicar mi punto en el conflicto, porque la manera en la que yo hable puede exasperar más a la persona si viene de un trasfondo en donde su corazón está lleno de odio, de rencores, si fue abusado, si fue pisoteado, si viene de un entorno difícil. Mi vocabulario debe ser mejor, porque en un momento dado puedo tocar una fibra que no es correcta y desencadenar una violencia, por ejemplo, y tengo que ser muy cuidadoso. Por eso en el capítulo 11, versículos 2 y 3, dice que disputaban con Pedro en ese momento, ¿quiénes? Los que eran de la circuncisión, así dice el texto base que hemos leído. Y es bien interesante el entender que la circuncisión era la parte más doctrinal, fuerte y religiosa de aquellos que estaban en el círculo de trabajo de Jesús, y aquellos que todavía estaban siguiendo la ley
al pie de la letra y que para ellos la circuncisión no solo era un evento físico en el hombre, en el ser humano varón, sino también la circuncisión para ellos era como la obediencia absoluta a las reglas de la ley. Y los que no estaban alineados a ese pensamiento estaban totalmente rechazados en ese momento y no podían ser destinatarios del Evangelio. Entonces, Pedro sabía contra quiénes estaba enfrentando. Eran sus propios compañeros, por supuesto, pero su mentalidad estaba enfocada en todo esto a lo que se llama la circuncisión. No era tanto el hecho, el factor tal del ejercicio de ser circuncidado, sino todo lo que esto doctrinalmente encerraba. A eso se refiere. Entonces, el acondicionamiento por el trasfondo de la persona, ya sea un trasfondo de orgullo étnico, de orgullo social, de orgullo religioso, de lo que sea, puede afectar mi discusión. Entendamos contra quién. Pongamos un ejemplo, a veces nuestro cónyuge. Analice su cónyuge. Analice a su esposa, a su esposo o a su hijo. Si usted está teniendo o está tratando de resolver un conflicto, no estamos hablando de discusiones ni de pleitos domésticos, sino estamos hablando de poder terminar un conflicto. Es el trasfondo. ¿Cómo fue criada mi esposa o criado mi esposo? ¿Cuál es su trasfondo? ¿Qué le tocó sufrir? ¿Qué le tocó pasar? O nunca sufrió, o todos se lo dieron, o está mal educado, porque siempre todo fue bien fácil en su vida. Todo lo que usted quiera en ese momento analizar para poder entenderse mejor y para poder dejar de decir ciertas cosas. Hay personas que fueron abusadas físicamente, que los golpearon mucho de pequeños, que los ponían a trabajar, que los ponían a hacer cosas difíciles, y lo que menos queremos es que en una discusión esas personas empiecen a sacar todo ese orgullo que llevan ahí metido, o siquiera nosotros poder decir una frase con las cuales los podemos ofender en ese sentido, porque tenemos que comprender su trasfondo. No podemos utilizar tampoco el señalarlos en algo que les duele solo porque estamos en una discusión, porque estamos hiriendo a la persona, y eso puede causar desencadenar violencia dentro de la discusión. Comprender cómo esta persona percibe la verdad, cómo esta persona tiene mucho o poco estudio bíblico, mucho o poco discernimiento o entendimiento doctrinal. ¿Con quién estoy hablando? Tengo que comprenderlo para saber hasta qué nivel puedo llegar, y no generar tampoco el hecho de hacerle sentir inadaptado o hacerle sentir ignorante a la persona, y eso automáticamente crea barreras que no van a ayudar para resolver un conflicto. Comprender el reclamo que tiene, parte de una premisa que considera como verdadera, como la base de su discusión. Creer que la opinión cultural y las tradiciones que esa persona lleva en su cabeza verdaderamente están afectando. Estas dos cosas nos pueden servir en los dos caminos que estamos queriendo exponer. El primero de ellos es el camino de resolver un conflicto dentro de la iglesia, dentro de nuestro ministerio, y el segundo es resolver conflictos afuera de la iglesia, afuera del ministerio, llámese en la familia, en el trabajo, con los amigos o con quien sea, o con los desconocidos también. Esta técnica funciona para ambos, y es lo que el apóstol Pedro hizo. Se paró delante de ellos, sabían lo que pensaban, sabían cuál era su trasfondo, y de esa manera lo manejó. Ya vamos a ver cuál fue, por supuesto, más adelante el resultado de esta estrategia. Número 3, ser manso para manejar adecuadamente el conflicto. El conflicto no va a terminar bien si nosotros mantenemos una lucha, una discusión, una férrea defensa de mi posición, si yo uso un lenguaje corporal inadecuado, si yo uso un lenguaje verbal inadecuado, si yo sencillamente no doy oportunidad de que nadie hable, si pongo una barrera porque no permito que la persona se exprese. Todo esto sucede en un conflicto, y por eso tengo que ser manso. Versículo 4 de la porción que hemos leído dice: quería contarles por orden lo sucedido. Eso es lo que dice la frase, y usted lo puede leer en Hechos 11:4.
quería él, el apóstol Pedro, contarles, los calmó y les dijo, sí, cálmense, tranquilos, tranquilos, aquí vengo y quiero contarles todo lo que ha sucedido. Y por eso iba en orden tratando de hacer esto. ¿Qué es la mansedumbre? Bueno, es ser dócil, es estar en sumisión, sometimiento y todas estas palabras que probablemente a muchas personas que están acostumbrados a discutir y a pelear y a hacer ver sus puntos, no les guste la palabra mansedumbre. Pero es la flexibilidad que tenemos en lo correcto que nos va a ayudar a ser dóciles a la dirección de Dios para poder manejar adecuadamente el conflicto que tengo por delante. Sabia mansedumbre. Le vamos a agregar esa palabra bíblica a la palabra mansedumbre. Eso está en Santiago capítulo 3 versículo 13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Es una interrogante. Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Eso lo necesitamos al momento de poder resolver un conflicto. Debe ser aceptada como parte de la vida cristiana, por supuesto. Todo esto debe ser aceptado. El ser manso y tener el manejo adecuado del conflicto es aceptar mi vida cristiana y cómo puede influir esto en la discusión. Todo lo que estamos hablando aquí probablemente sea en el mundo perfecto. Probablemente sea en el cielo, me está diciendo usted. Eso no puede ser cuando está en un conflicto. Esas cosas no suceden. Al contrario, sale todo lo demás. Sale lo que está dentro de nuestro corazón, salen los conflictos, salen los pleitos, salen la ira, la contienda y todas estas cosas. Esto no es cierto. ¿Cómo no? Puede pasar. Puede pasar si nosotros nos conectamos con Dios en ese momento. Yo sé que es sumamente difícil, sobre todo en estos tiempos, cuando el mundo se ha vuelto tan violento, tan agresivo, las palabras hirientes están en la punta de la lengua de todo el mundo. Es complicado, pero es ahí donde tenemos que marcar la diferencia, es ahí donde tenemos que entrar en este tiempo de conflictos y nosotros ser los que marquen la diferencia. Por eso Colosenses capítulo 3 versículo 12 dice, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. También esto parece que es de otro mundo, ¿verdad? Una persona con este perfil pareciera que viniera de otro mundo que no es la tierra, pero eso es lo que Dios nos manda hacer. El mundo necesita amor y nosotros los cristianos estamos para darles el amor que necesitan. La mansedumbre, la consideración a la persona debe ser parte de nuestra discusión, de nuestro conflicto, de la resolución de nuestro conflicto. Vemos cuando estamos analizando la persona también con la que estamos sosteniendo esa conversación, no debo de verla como que siempre está equivocada solo porque entramos en la discusión y que yo me tengo que atrincherar en mi posición y yo tengo que ganar esto. Debo analizar si la persona está equivocada o no lo está. Tengo que ver si está equivocada verdaderamente o si está equivocada solo por rebeldía y está manteniendo su posición solo por rebeldía. O yo lo estoy haciendo también. ¿Qué estoy haciendo? Uno lo sabe. Uno sabe cuando está manteniendo una posición sencillamente para no perder el pleito. Ver que por medio del reclamo lo que la persona está pidiendo tal vez es una clarificación del tema. ¿Por qué sucedió lo que sucedió? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? La mansedumbre, podemos llamarlo así, es como un digestivo de la enseñanza de Dios. Es la manera en la que va a poder ser más digerible la discusión. Si no llegamos a levantar la voz o a decirnos palabras fuera de tono. Ver a la persona con la que estoy discutiendo como una persona necesitada del conocimiento también, del conocimiento de Dios, por supuesto. ¿Por qué hemos llegado a lo que hemos llegado? Y de repente en el camino de la discusión y de la resolución del conflicto nos damos cuenta que el que estaba equivocado era yo. Como dije hace un rato, generalmente yo estoy equivocado, generalmente yo tengo la posición que no es, pero claro, tenemos que llevar esto a una sana discusión para dirimir realmente cuál de los dos bandos es el que tiene la verdad. Entonces, Primera de Pedro capítulo 3 versículo 15 dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia.
ante todo lo que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Si es cierto que yo estoy defendiendo la palabra de Dios o lo que dice la Biblia o una posición bíblica, pues tengo que tener mansedumbre y reverencia para poderlo exponer de la manera correcta. Esto es, si estoy teniendo un conflicto en la parte ministerial, espiritual, y si estoy teniendo un conflicto en la parte humana, es lo mismo. Tengo que pedirle a Dios mansedumbre, reverencia y por supuesto la sabiduría divina para poder exponer mi punto de la manera correcta o aceptar si estoy equivocado. El peligro de asumir que la otra persona conoce o más bien, el peligro de pensar que la otra persona está en el error hace que se cierre el espacio al diálogo. O si la otra persona cree que yo estoy equivocado, también hace que se cierre el espacio al diálogo. Necesitamos dialogar. ¿Cuál es al final el tema central de esto? Estoy en medio del estudio en este momento, ya estoy en el punto número 3, pero es importante que analicemos que en síntesis lo que sucedió es una buena comunicación en este tema del apóstol Pedro y el resto de los apóstoles. Un tema de comunicación. Él, aunque era uno de los líderes de este equipo, no dijo, a mí la verdad que no me importa lo que piensen y no tengo por qué ir a darle explicaciones a nadie. No vemos a Pedro diciendo eso. Aunque él tenía mal carácter, aunque él era explosivo, él nunca dijo, a mí no me vengan a reclamar nada porque yo hice lo que Dios me dijo, punto, y no tengo por qué darle más explicaciones. Y si quieren quedarse con la boca cerrada conmigo, no me quieren hablar por varios días, ese es problema de ustedes, ahí vean cómo se arreglan. Tienen dos problemas, uno es contentarse u otro es enojarse, ahí vean cuál de los problemas se escogen. Yo no veo a Pedro diciendo eso. Cuando nosotros tenemos un conflicto con alguien, sea pequeño o sea grande, y de repente vemos que la comunicación no es buena, o que sencillamente no me da los ojos, o no me saluda, o no, pues yo creo que lo lógico es ir a preguntar qué sucede. ¿Qué hice? Probablemente es un malentendido o probablemente dije algo que no tenía que decir sin darme cuenta y la persona se ofendió por eso, pero tengo que ir a ver qué pasó. No puedo dejar las cosas así, que fíjate que ese me retiró el habla a saber por qué hace como 10 años. No deje que pase tanto tiempo. Vaya y enfrente, pero enfrente así como Pedro. Mira, ¿qué ha pasado? ¿Será que algo dije mal? ¿Será que hice algo que no te agradó? ¿O por qué de repente sencillamente me quitaste el habla? Yo no lo comprendo. ¿Sería que tuviéramos algún conflicto? ¿Por qué no lo sentamos y lo conversamos? Esto es lo que dijo el apóstol Pedro. Déjenme que le voy a explicar. Y tal vez la persona dice, sí, es que tú me viste mal, o hiciste un comentario mío, o dijiste esto alguna vez. Y ahí vamos a tener la oportunidad de usar todas estas herramientas para poderlo hacer. Pero si nos quedamos callados el resto de la vida, no importándome lo que piensen, no importándome que me quitó el habla la persona, estas cosas no se van a arreglar nunca. Este es su momento. Este es su momento y es el empujón que probablemente usted necesitaba para ir a resolver algunos conflictos que ya tienen algún tiempo. Y esas personas que probablemente en algún día de su vida fueron muy cercanas a usted, amigos o parientes, y que han dejado de serlo y no sabemos por qué. El peligro de asumir que la otra persona conoce hace que se cierre el espacio del diálogo. El peligro de no clarificar por medio de la enseñanza es aceptar el error. Tenemos que aceptarlo. Gálatas capítulo 6 versículo 1 dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Aquí hay para todos. La Biblia reparte para todos. Y por eso dice, no juzguen. No juzguen. Si alguien ha sido sorprendido en alguna falta y no hizo algo bien, nosotros o ellos o el que sea que se considere espiritual, restáurele con espíritu de mansedumbre, considerándose a uno mismo, porque uno mismo puede deslizarse y caer, porque somos seres humanos y estamos expuestos a cometer errores, como cualquier otra persona. Tenemos que ver a las personas con las posibilidades de poder entender y aceptar la verdad, tener paciencia, tener la disposición de poderle enseñar por medio del respaldo de Dios las Escrituras si es que está equivocado verdaderamente. Número 4, clarificar el punto en discusión por medio de la enseñanza. Si usted quiere clarificar su punto, respáldelo.
en el caso de la Biblia, en el caso de las cuestiones ministeriales, tenemos que demostrar, hicimos lo que hicimos porque la palabra de Dios así lo dice, porque esto es lo que creemos, porque esto es en lo que nos movemos, porque no podemos tener este tipo de sentimientos dentro del ministerio. Y si lo estamos haciendo en la parte humana, porque dijimos que estamos en dos caminos acá, tengo que demostrar el por qué pasó lo que pasó. Hablemos del caso de una pareja, novios, matrimonio o lo que sea, y nos damos cuenta de que en algún punto hay una separación y probablemente alguien hizo algo que no está bien, a lo que llamamos a veces hacer cosas buenas que parecen malas, si lo quiere ver así. Pero cuando su pareja le reclama por haber hecho algo bueno que parecía malo, y entonces usted tiene que ir y clarificar el punto y decir, esto pasó, tenés razón, pero fue con estas intenciones, no fue ninguna mala intención, pero tengo que ir y discutir el punto a través de la enseñanza, tengo que descargarlo, pero tengo que tomar el tiempo para hacerlo, porque el encargado de darle paz y tranquilidad a su cónyuge o a su novio o novia es el otro novio o novia, ¿no es cierto? Entonces tenemos que llegar a ese punto. Lo mismo sucede en el ministerio, queremos mantener la confianza dentro del ministerio, queremos dar esa enseñanza en el ministerio, pues de esa manera lo hacemos dando confianza a través de la Escritura. Vamos a seguir leyendo el capítulo 11 del libro de los Hechos, y dice del 6 al 18, que son los versículos que nos faltan. Cuando fijé en él los ojos, consideré y vi a cuadrúpedos terrestres y fieras, reptiles y aves del cielo, y oí una voz que me decía, levántate, Pedro, mata y come. Él está contando ahora lo que ya había sucedido en el capítulo anterior. Nosotros leímos el capítulo anterior y estábamos como en vivo en lo que estaba pasando. Aquí él ya está contando su historia a los apóstoles. Y dije, Señor, no porque ninguna cosa común o inmunda entró jamás en mi boca. Entonces la voz me respondió del cielo por segunda vez, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Y esto se hizo 3 veces y volvió a todo a ser llevado arriba al cielo. Y aquí luego llegaron 3 hombres a la casa donde yo estaba, enviados a mí desde Cesarea, y el Espíritu me dijo que fuese con ellos sin dudar. Está contando su historia. Fueron también conmigo estos 6 hermanos y entramos en casa de un varón, quien nos contó cómo había visto en su casa un ángel que se puso en pie y le dijo, envía hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, y él te dará palabras por las cuales serás salvo tú y toda tu casa. Y cuando comencé a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en el Espíritu Santo. Toda esta es la historia, el contexto. Él está explicando los detalles exactos de lo que sucedió. Ustedes ya los conocemos porque los estudiamos la semana pasada. Pero aquí él está contándole a sus compañeros lo que está pasando. Es que miren, me pasó esto, y empezó a dar. Yo puedo oír o puedo imaginarme en mi cabeza esa reunión en la cual todos estos hombres están atentos a ver un poquito así molestos o algunos incómodos, pero de alguna forma estaban atentos a lo que Pedro estaba considerando en ese momento. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor cuando dijo, Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados en Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar a Dios? Es una pregunta, si usted ve, es un interrogante. ¿Quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Vaya, díganme ustedes. Después de ver toda esa manifestación de Dios, ¿yo qué podía hacer? ¿O ustedes hubieran hecho algo diferente? Ese es un planteamiento que ya llega a abordar el conflicto directamente. Versículo 18. Entonces, oídas estas cosas, callaron. Ah, no, pues sí, tiene razón. Y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Ahí se resolvió el conflicto. Versículo 18, se resuelve el conflicto. Pero por una buena exposición de lo sucedido de parte de Pedro. Y por supuesto decir, ¿quién era yo para estorbar a Dios? Y ellos dijeron, no, pues sí, tienes razón, no hay manera. Oídas estas cosas, se quedaron callados. Ahí se baja la discusión, el conflicto. ¿Por qué? Porque hubo una defensa. La enseñanza de la verdad es el poder liberador de la ignorancia. La enseñanza de la verdad es el poder liberador. Si yo puedo enseñar lo que sucedió, le quito la ignorancia a la persona de lo que sucedió.
no quiero tomar a mal, no estoy diciéndoles ignorantes, sino todos somos ignorantes de lo que pasó porque no lo sabemos hasta oír la versión correcta. La experiencia con Dios, la confirmación, la obediencia, los testigos que hubieron presentes, la necesidad que hubo en el momento, la confirmación de parte de Dios que lo que estaba haciéndose era correcto, fue todo el planteamiento del apóstol Pedro a esas personas. Herramientas que ustedes y yo podemos utilizar de parte de Dios para abordar los conflictos sabiamente. Y punto número 5, deje que el respaldo de Dios confirme su posición. Hay que involucrar a Dios, dije hace un momento al principio de este estudio, en toda discusión. Hay que involucrar a Dios. Señor, por favor, ayúdame a hacerlo bien. Se toma segundos el poder pedirle a Dios que sea parte de esa conversación y hacerlo bien. Deje que el respaldo de Dios confirme su posición. Los hechos de Dios confirmaron la verdad para el apóstol Pedro. Los maestros fieles que conocen la palabra de Dios y entienden lo que Dios había dicho, confirman la verdad. El testimonio de vida confirma la verdad. El fruto del Espíritu Santo en las personas confirman la verdad. Todo esto va a estar de su lado. Si lo que usted está discutiendo, si lo que usted está abordando, si el conflicto que está teniendo, es usted el portador de la verdad, Dios lo va a apoyar. Entienda esto. En el momento en el que usted está defendiendo un punto y usted usa herramientas para hacer sobresalir su punto que no están de acuerdo a Dios, Dios retrocede. El apóstol Pedro contó exactamente lo que sucedió en el capítulo 10 que ustedes y yo analizamos. No dijo nada más, no lo adornó, no fue exagerado como solemos ser los latinoamericanos. Exageramos las cosas para que se vean más pomposas. Pero ahí, en ese momento, el Espíritu Santo retrocede. Por eso tenemos que contar la verdad. Porque ahí va a estar Dios. Si nosotros estamos defendiendo la verdad, Dios va a estar con nosotros. Si nosotros estamos decorando la verdad con algunas mentiras solo para que se vea más fuerte mi verdad, en ese momento el Espíritu Santo retrocede y dice, hazlo a tu manera y ojalá te vaya bien en este conflicto. Mantengámonos conectados con el Señor y que Dios sea el que nos da la guianza para que nuestros conflictos sean solventados sabiamente. Identifique por qué ha perdido la oportunidad de resolver los conflictos interpersonales. No esperemos que todos estén de acuerdo en nuestra verdad. Hay que convencer a las personas de nuestra verdad si la tenemos y si no, nosotros tenemos que retroceder. Reconocer que todavía ningún cristiano no es perfecto, nadie lo es. Comprendamos el trasfondo de la persona, tengamos mansedumbre para manejar adecuadamente las circunstancias, clarifiquemos nuestro punto por medio de la enseñanza y dejemos que el respaldo de Dios confirme la posición verdadera y la posición que guarda la verdad. Si usted necesita a Cristo en su corazón, yo le pido que abra su corazón a Jesús y que se lo diga. Esa es la mejor manera de tender un puente entre Dios y usted. Él es un caballero. Solo entrará a su vida y a su corazón si usted le pide que entre. Y eso se hace con una sencilla oración. Quiero acompañarle, si usted me lo permite, en esa oración. Si usted nunca ha aceptado al Señor Jesús como Salvador, si nunca se lo ha dicho, dígaselo ahora, con una oración que nos va a tomar unos cuantos segundos. Ahí donde usted está, cierre los ojos y diga conmigo, Señor Jesús, reconozco que he hecho algunas cosas que no han sido de tu agrado. Perdóname, me arrepiento. Reconozco que viniste al mundo hecho hombre, que te colgaron en una cruz y que la sangre que derramaste ha servido para limpiar mis pecados. Reconozco que resucitaste el tercer día, que estás sentado a la diestra de Dios. Por lo tanto, hoy abro mi corazón y te recibo en él como mi único y suficiente Señor y Salvador. Te doy gracias por esta oportunidad maravillosa de conocerte, del perdón de los pecados y de la vida eterna. En el nombre de Jesús, amén.